Bueno, seguimos con nuestro tema acerca de la depresión espiritual. Esta es la clase número 3. La semana pasada estudiamos una causa de la depresión y es no conocer ni creer el Evangelio. Ya que no conocer el Evangelio y no conocer específicamente la grandeza del Evangelio trae depresión. ¿En qué sentido? Una persona que no tiene sus pecados perdonados, una persona que no sabe qué va a pasar con su vida el día que tenga que presentarse delante de Dios, el no tener una esperanza en esta vida, el vivir en esta vida sin Dios, eso es triste, eso es una depresión terrible, un desconsuelo para el ser humano, estar sin Dios, sin esperanza, el no verse justificado, porque entonces lo que queda es la condenación. Y alguno podrá decir, sí, pastor, pero vieras que en esta iglesia cómo se predica acerca de la justificación. Eso vimos la semana pasada, hablamos un poco de este tema, la justificación, y eso se habla mucho aquí en la iglesia y lo consideramos constantemente, pero muchos lo saben, pero no saben cómo aplicarlo a su vida, no saben cómo la justificación les da en su vida, porque nosotros no podemos crecer en justificación, podemos crecer en santificación, pero en justificación no, porque es algo que ya Cristo hizo por nosotros una vez y para siempre. Pero cómo la justificación nos ayuda en nuestra vida diaria, y es parte de lo que nosotros vimos la semana pasada. No hay nada que yo pueda agregar allá a lo que Cristo hizo. No puedo ser más justificado desde el día que me salvó al día que voy a morir. Soy justificado por Cristo. Y aún en medio de las situaciones de esta vida, y aún en medio de la depresión, la ansiedad o las tristezas y aflicciones de esta vida, el cristiano es justificado. El creyente es justificado. Pero ¿qué consuelo hay para el que no está en Cristo? Y no hay ninguna, no hay ninguna. Y una de las cosas que olvidamos en relación a la grandeza del Evangelio es la gracia de Dios. Olvidamos la gracia de Dios y no lo consideramos como un favor de Dios, o lo consideramos más bien solamente como un favor de Dios a pecadores que no lo merecen. Y debemos de ver que más bien no solamente es esto, sino que se trata de un favor inmerecido a pecadores que merecen lo contrario. Es a pecadores que merecen lo contrario. Es que no merecemos nada de Dios. Más bien lo que merecemos es la condenación. Y considerar la gracia de Dios, esa grandeza del Evangelio a nuestras vidas, es algo que trae alegría, consuelo y fortaleza a nuestras vidas. Vamos a buscar 1 de Timoteo 1, 12 al 16. 1 de Timoteo 1, 12 al 16. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibidos por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Si Dios nos diera lo que merecemos justamente, entonces tendríamos condenación. Pero la razón que no nos dé lo que no merecemos, como bien lo que merecemos, más bien es por Jesucristo, nada más. Es por Jesucristo. Entonces es algo que nosotros debemos de considerar aquí. Tenemos todas las bendiciones por Jesucristo, por su gracia. Y eso es algo que debemos de considerar profundamente eso. Cuando una persona está unida a Cristo, esa persona ya no merece o ya no se le va a dar ira, porque esa ira la consumió el Hijo en la cruz del Calvario. Ya no va a tener condenación, porque lo que va a tener ahora es justificación, y va a poder estar delante de Dios sin mancha, sin culpa, totalmente perdonado. Eso es gracia de Dios, darnos
lo que no merecemos. Lo que merecemos es la condenación, pero ahora en Cristo se nos da aquello que no merecíamos y eso es gracia. Y toda bendición que nosotros tenemos es por Cristo. Ya Cristo y en Cristo tenemos nuestros pecados perdonados. Cualquiera que haya sido su situación, sepa esto: si usted está en Cristo, ya no lo es más. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Cuántas personas en su vida han vivido vidas terribles y en pecados terribles? Y tal vez piensan y recuerdan eso que estuvo en su vida, pero el apóstol Pablo dice: ya eso fue el pasado en mi vida, ahora estoy en Cristo, ahora soy una persona que ha sido recibido a misericordia y la gracia de Dios está sobre mí. Entonces, una de las cosas que trae depresión a las personas muchas veces es estar viviendo en el pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya el Señor le perdonó. Ya usted está limpio por Cristo y perdonado, y ha sido receptor de su gracia. Su misericordia ha sido puesta en usted si usted está en Cristo. Lo que debemos hacer es vivir agradecidos con el Señor. Pero ya no más vivir en esa vida. No vivir en un recuerdo y mortificación de aquellos pecados en los cuales vivimos antes de una vida salvada. Se cuenta el caso de un hombre que estaba en una iglesia, un hombre que era adulto mayor. El Señor lo salvó en su edad ya adulta, casi anciana edad, y muy gozoso de haber sido recibido en la iglesia como miembro y haber dado su testimonio. Y un día se iba a dar la cena del Señor, y entonces el pastor, cuando estaba dando las advertencias y las admoniciones, habló específicamente de pecados como tomar el nombre de Dios en vano. Y ese señor recordó que en su vida pasada sin Cristo, en una ocasión, en una borrachera, ofendió terriblemente el nombre de Cristo. La blasfemó. Y cuando eso estuvo ahí en la cena, el hombre comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y no pudo aguantar y no tomó la cena. Y se fue así del culto, ¿verdad? Totalmente entristecido. El pastor le buscó el día siguiente para preguntarle cuál había sido la causa de haberlo visto tan afligido. Y él le contó lo que había pasado en su corazón. Y él le dijo una cosa: mira, el día en que tú viniste a Cristo, el Señor perdonó tus pecados. Y ese pecado fue perdonado. Sí, está bien que tú hayas recordado eso y pedir perdón, pero sepa, en el momento en que el Señor te salvó, aún aquellos pecados, los cuales yo no recordaba, el Señor también murió por esos. Qué consuelo y qué alivio vino a ese hombre por lo que Cristo había hecho en su vida. Dice el apóstol Pablo en relación a su vida: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El último. Todos los 12 apóstoles, los apóstoles habían visto al Señor Jesucristo resucitado, pero Pablo no, y dice que a él, como un abortivo, le apareció el Señor Jesucristo. El último. Imagínense que Pablo hubiera dicho: no, si a mí yo fui el último. Más bien él gracias a Dios que aunque sea al final, aunque sea yo el último, el Señor vino a mi vida. El Señor te puede salvar siendo muy joven. El Señor te podría salvar a la mitad de tu vida, o te podría salvar al final de tu vida. Pero no importa a la edad que el Señor te salve, es la misma gracia de Dios la que te alcanzó. Y ya los pecados pasados, ya el Señor perdonó esos pecados. Ahora tú tienes una nueva vida en Cristo. Eres un hijo de Dios. Ya el Señor no va a tomar en nada de esos pecados. Te puede pedir cuenta de ahora que conoces la verdad del Evangelio. Pero ya nada de esos pecados el Señor va a tomar en cuenta para tu vida. Porque ya Cristo murió por ti. Entonces, una de las cosas que olvidamos es esta: la grandeza de la gracia de Dios. Y Pablo lo dice así. Entonces, dice:
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, dice, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. El apóstol Pablo es un ejemplo a nuestras vidas, de que no importa cuán pecador se haya sido, de que no importa si fue al final de tu vida, si tú estás en Cristo, gloria a Dios. Eso es una de las grandezas del Evangelio que olvidamos. La gracia de Dios sobre nuestras vidas. La gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y quiero decirles que no estoy minimizando para nada o vayan a pensar que no le voy a dar importancia a lo que es la depresión que nosotros podamos sentir hoy. Pero una de las cosas que pasa cuando una persona está deprimida es que se olvida de la grandeza del Evangelio y pone sus ojos solamente en lo que está pasando en ese momento. Debemos devolver nuestros ojos a la grandeza del Evangelio, de lo que el Señor nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Y la semana pasada nosotros comenzamos a considerar entre esas bendiciones y esas grandezas del Evangelio, una que es la esperanza. Y ahí terminamos la semana pasada, la esperanza. Vamos a buscar varios pasajes. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa última parte de la esperanza que hay en vosotros. Romanos 15:13. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es esa? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Efesios 2:12. Efesios 2:12. Un poquito atrás. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos a buscar uno más, que es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Vamos a tenerlo ahí, ¿ok? En el contexto del pasaje que leímos al inicio, que es Primera de Pedro 3:15, que habla acerca de esa esperanza del Evangelio que hay en nosotros, y el apóstol Pedro habla mucho de esto, acerca de la esperanza en esta carta. En el contexto de eso, él dice lo siguiente en los versos del 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, en el contexto de esa esperanza que hay en vosotros, el apóstol Pedro les recuerda a ellos, ustedes están en medio de terribles aflicciones en este momento, duras cosas que están pasando como creyentes, y puede ser para alguien en este momento la depresión, que está pasando un momento de depresión en su vida. Y aún Dios puede determinar eso para nuestras vidas. Y si es así, entonces el apóstol Pedro les recuerda esto: ustedes tienen una esperanza que el mundo no tiene, una esperanza que es solamente dado a los creyentes, y esa esperanza es Cristo. La salvación tiene esperanza. El creyente tiene una esperanza que el mundo no tiene, y estamos hablando de Cristo. De ese Cristo del cual
un día vendrá por su pueblo. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que hemos vivido, que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál puede ser una buena medicina para el deprimido? Para el cristiano que está en depresión, Cristo va a volver. Cristo va a volver. Porque así dice al principio: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Un consuelo para aquellos que están en depresión es eso, que Cristo va a volver. Alentaos unos a otros. El creyente tiene esta esperanza. Yo he vivido días de desánimo en mi vida, y hasta en algunos casos creo que cierta depresión, pero el consuelo para mi vida es esto: un día todas las cosas cambiarán. Un día ya no será así. Y es que la esperanza nos hace mirar todas las cosas de la forma correcta. Nos ayuda en nuestras luchas de cada día, nos mantiene en la lucha. La esperanza nos da fuerzas en medio de este mundo caído. La esperanza cristiana tiene un verdadero fundamento. No es la esperanza que venden muchos, ¿verdad? A veces especialmente cuando llega a los tiempos de diciembre, la esperanza aparece por todos lados y en las noticias, y la gente lo manda ahí en los estados de WhatsApp. Pero ¿esperanza en qué? Eso no tiene ningún fundamento. ¿Esperanza en qué? ¿En que tus sueños se cumplan? ¿En que de alguna cosa que no saben ni cómo va a suceder algo diferente? No, pero es que no es esa esperanza la que estamos hablando, no es la que vende el mundo. La esperanza cristiana tiene un fundamento. Ese fundamento es Cristo. Una persona. Mire, a veces eso es un engaño, lo que vende el mundo. Esperanza. Todo va a salir bien y después se pone todo mal. Eso es un engaño. El Señor no promete eso. No promete eso. Más bien enfermedades y tribulaciones y peligros y angustias. No es así. Entonces la esperanza nos pone en el lugar correcto. La esperanza trasciende lo temporal para mirar lo eterno. Dice Efesios 1:18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Trasciende lo temporal para mirar lo eterno. Vean lo eterno. Dejen de poner su mirada en las cosas de esta vida. Que su entendimiento sea alumbrado para que sepan cuál es esa esperanza a la cual el Señor los ha llamado. También la Biblia habla acerca de la esperanza la esperanza cristiana como una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 1 Pedro 1:3. Es una esperanza viva, no es una esperanza muerta. También es una esperanza que debe llenar por completo nuestras vidas. Dice 1 Pedro 1:13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. ¿Ha considerado esto? ¿Ha considerado que la gracia de Dios debe llenar por completo todas las áreas de nuestra vida? ¿Hay una área de su vida que no está en esperanza?
Toda nuestra vida cristiana es una esperanza. Debe estar llena de esperanza en Cristo. Un día este débil cuerpo ya no será un débil cuerpo. Estos pensamientos débiles ya no estarán. Un día esas depresiones, ansiedades y temores ya no estarán. Serán completamente eliminados, porque estaremos un día con Cristo para siempre. Y lo tenemos asegurado porque Cristo murió y porque Cristo resucitó. Entonces, en medio de la depresión, las angustias y las ansiedades, tenemos que mirar una y otra vez al Evangelio. Una y otra vez al Evangelio. Y todo lo tenemos asegurado por Cristo. El pastor Sugel Michelén dijo lo siguiente: las circunstancias a nuestro alrededor cambian constantemente. Hoy tenemos salud, mañana podemos estar enfermos. Hoy podemos estar rodeados de amigos, mañana podemos estar solos. Hoy tenemos prosperidad y mañana podemos estar en la pobreza. No obstante, nuestra esperanza permanece inamovible, porque no depende de las circunstancias a nuestro alrededor, sino de la veracidad de Dios y de la obra redentora de Cristo. Amén. Así es. Si estás atravesando una ansiedad, una depresión, una situación difícil, hermano creyente, eso que estás pasando no anula en nada la esperanza de Cristo para tu vida. Nada, nada, no la minimiza. Tenemos a Cristo y mira con a Cristo tu esperanza de gloria. La esperanza cristiana no está sustentada en los sentimientos. Una de las cosas que pasa con los que están deprimidos es que se enfocan mucho en sus sentimientos. ¿Cómo me siento? Me siento triste. Y entonces son aflicciones que están ahí, son verdaderas, está triste, sí. Pero es que se centran mucho en lo que sienten y no en los pensamientos y de las verdades del Evangelio. De las verdades del Evangelio. Miren, nuestros sentimientos cambian muy fácilmente. ¿Ustedes no han visto qué fácil cambian nuestros sentimientos? Muy triste, mañana alegre, un día emocionado, el otro día desanimado. Pero las verdades del Evangelio están ahí como una ancla firme en medio de todas las circunstancias. En medio de todas las circunstancias. Una de las cosas que a los cristianos se les da, y la tenemos en las Escrituras, es la triada cristiana. La triada cristiana. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículos 4 y 5. Colosenses capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces vean, el Evangelio. ¿Cuál es la triada? La fe, el amor y la esperanza. Fe, amor, y usted lo va a encontrar en varias porciones de la Biblia, así lo va a encontrar. Vamos a ver, y ahorita vamos a ver ese pasaje. Fe, amor y esperanza. La esperanza no avergüenza, dice la Biblia, porque es muestra del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. La fe no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Esta es una verdad, debe ser abrazada con todo el corazón. Con todo el corazón. Los sentimientos no son malos, Dios los puso ahí, ¿usted sabía? Yo no estoy diciendo que los sentimientos sean malos. Lo que estoy diciendo es que nos dejemos dominar por los sentimientos y no por las verdades del Evangelio. Eso es una de las cosas. Y debemos de tratar con esto. Tratar con las verdades fundamentales del Evangelio y que nuestra vida principalmente esté guiada por ello. Vivir nuestra vida no debe ser guiada por lo que sentimos o no sentimos. La salvación o cualquier otra bendición espiritual no está basada en si hoy me siento triste o me siento desanimado. Como hoy te sientes triste, no te voy a dar mi bendición. Si hoy te sientes alegre, entonces sí, hoy sí te toca bendición porque estás alegre. No, las promesas están ahí, estás justificado. Tienes esperanza en Cristo si estás en el Señor. No depende de cómo te sientes. Depende de lo que Cristo ya hizo por ti una vez en el Calvario, en su muerte y su resurrección. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Para aquellos que han tenido la oportunidad de leer
este libro, al cual muchas veces me refiero, que es El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Ustedes saben y recuerdan quién acompaña en gran parte del camino a Cristiano. ¿Saben cómo se llama? Se llama esperanza. Así se llama. La esperanza acompaña al cristiano todo el camino de su vida. Todo el camino. Y sucede que Cristiano y Esperanza, este libro es una alegoría de la vida cristiana. Si no lo ha leído, le recomiendo que lo lea. Tenemos tal vez algunos folletitos ahí, si alguno lo quiere y se lo podemos conseguir. Creo que ahí tenemos para que lo pueda leer. Aún para leerlo con los niños es muy bueno. Dice que Cristiano y Esperanza fueron aprisionados en el castillo por un gigante. ¿Y sabe cómo se llamaba el castillo? El castillo de la desesperación. Así se llamaba. Y además de eso estaba casado con una señora que se llamaba Tristeza, el gigante. y los aprisionó. Creyentes, Cristiano y Esperanza, aprisionados en el castillo de la desesperación. Terrible. Ay, Cristiano ve momentos difíciles. Sabe que hasta tan difíciles en ese momento, en ese castillo, que hasta pensó quitarse la vida. Y es una de las cosas que trae la depresión. Hay personas que han llegado hasta aún cristianos, y eso es terrible. Y en ese momento de agonía que está llegando, Esperanza le recuerda lo siguiente: recuerda la palabra de Dios. Recuerda que quitarse la vida es contrario a la voluntad del Señor. Recuerda que pecarías contra el Señor. Y otra vez Cristiano vuelve a recordar: no, el Señor me ha mandado que no haga tal cosa. Entra otra vez el gigante, este gigante, a donde están ellos. Y entonces les dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes no han terminado con sus vidas ya? Por sí, tanta desesperación, angustia, terminen con sus vidas ya. ¿Para qué van a seguir en esta angustia y en este sufrimiento, en estas penalidades de la vida? En este momento ya están agobiados. Entonces Cristiano y Esperanza se ponen a orar. Se ponen a orar. Y entonces Esperanza le recuerda algo. Cristiano recuerda algo. Promesa. ¿Te acuerdas? El Señor nos ha dejado promesas. Era la llave para salir del castillo de la desesperación. Las promesas de Dios. La tristeza los embargaba, pero recordaron la promesa de Dios. Y es lo que deben ver aquellos que están desesperados y angustiados. Recuerden las verdades del Evangelio. Recuerden las promesas de Dios. Recuérdenlas. Hay promesas de Dios. La vida no puede ser vivida en base a sentimientos o circunstancias, sino en las promesas de Dios. Así vivieron los hombres antes de Cristo, en la promesa de un Salvador que vendría. Y nosotros vivimos en la esperanza de una promesa, de que Cristo volverá. De que Cristo volverá. En esa promesa de la vida eterna que está asegurada para los creyentes, pero también de esa vida completa y feliz un día con Cristo. Sea como usted se sienta o los temores que tenga en este momento, le pido que recuerde las verdades del Evangelio. La esperanza que está en nosotros, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de que Cristo volverá, la esperanza de que Dios estará para siempre con su pueblo, de que un día toda tristeza, todo dolor, toda angustia y toda depresión ya no estará. Entonces, en lugar de eso, debemos vivir con nuestros pensamientos enfocados en lo eterno. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Colosenses 3, 1 al 4. Dice: si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pongan su mirada en las cosas de arriba. No la pongan en sus sentimientos, le van a fallar.
Entonces, ¿qué debemos hacer con esto? Debemos alimentar la esperanza, cultivar la esperanza. Uno de los problemas de la depresión es que se pasa mucho pensando en las cosas de esta vida, usted sabe, mucho en las cosas de esta vida. Muchas veces las depresiones vienen porque usted está pendiente de todo lo que pasa alrededor en este mundo y pasa viendo las noticias alrededor del mundo. ¿Y qué va a pasar ahora con la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar ahora con la guerra en Ucrania? ¿Qué va a pasar porque van a escasear los alimentos? ¿De verdad qué va a pasar? Mire cómo están matando gente en Estados Unidos y se llenan de tantas cosas. Mire, hay noticias que son necesarias. Tal vez le van a cortar el agua mañana en su pueblo porque van a hacer una reparación. Necesita prepararse, es una buena noticia. Pero ¿cuántas noticias hay en el mundo que no le sirven para nada al cristiano? Muchas de esas están guiadas nada más para que estemos concentrados en esas cosas y nuestros corazones se llenen de tristezas y de angustias y desesperaciones. El pastor Samuel Renihan, que es un pastor bautista reformado, comentaba que es un problema de muchos y que en ocasiones lo que hay que hacer es apagar las noticias. Apaga las noticias. Apaga las noticias que no son necesarias. No son necesarias. Tú no necesitas saber de cada muerte en el mundo, de lo que está pasando en cada país, de cómo avanza la ciencia o de las nuevas armas que se inventan. Esto es cargar el corazón de forma innecesaria. En lugar de eso debemos cultivar la esperanza. Vea, hermanos, ya lo sabemos por la palabra de Dios, este mundo no va a mejorar, va de mal en peor. No se va a mejorar, va de mal en peor. Nuestra esperanza está en Cristo. Nada más cuando Él regrese. ¿Qué debemos hacer? Entonces, 1 Pedro 1:13. 1 Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Ceñid los lomos. ¿Usted ha escuchado la frase, amárrese bien la faja porque se le caen los pantalones? ¿Escuchado, verdad? Amárrese bien la faja porque se le caen los pantalones. Es una frase que hay, ¿verdad? Que existe. Eso es lo que está pasando aquí. Cíñanse los lomos. La cosa era que ellos usaban trajes grandes y necesitaban ponerse como una especie de fajón o tira aquí, porque si no se lo amarraban bien, cuando iban corriendo, iban a caer. Entonces el apóstol, en una forma alegórica o como una parábola, podríamos decir, también les da ese entendimiento. No es eso, es el entendimiento. Amárrelo con la esperanza de Cristo, con las verdades del Evangelio. Ay, ay, ay. Van a venir tantas cosas. El temor, la angustia, la desesperación. Y si usted no tiene bien amarradas esas verdades del Evangelio, va a tropezar. Se va a caer. Ciña los lomos de vuestro entendimiento. Eso es. Es cultivar la mente con las promesas del Señor. Es alimentar la mente con las palabras de Dios. Y es algo importante. Y en esto de los sentimientos, no nos dejamos llevar sino por las verdades. Entonces, hay algo acá en nuestra mente que necesita ser alimentado. Los pensamientos en Dios. Y no en lo que está pasando en el mundo y todas esas cosas. Yo recuerdo que en un momento difícil de mi vida, esta frase fue de gran consuelo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa frase me trajo un consuelo en mi vida. Pensar y meditar en esa frase, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Puede hacer lo que esté pasando, pero tengo la promesa de que Cristo está vivo. Y si Él está vivo, yo voy a vivir con Él. En medio de esta vida, hasta la venida del Señor Jesucristo, debemos amarrar nuestros pensamientos a la promesa del Señor, no a las noticias de esta vida, no a los sentimientos, sino a la promesa del Evangelio. Así se nos llama a vivir. Es posible
que tengamos que lidiar en nuestra vida con la ansiedad y la depresión, porque este curso no le va a curar posiblemente todos sus males. Tal vez usted tenga que lidiar. Es así. Hay personas que van a tener que lidiar con diferentes situaciones. Hasta el día que Cristo venga o muera, no sé. Pero va a tener que lidiar con esas aflicciones del tiempo presente. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, piense, no son comparables. Y va a tener que lidiar con ellas. Entonces el apóstol nos hace mirar con esperanza en medio de este mundo. Y entonces aquí debemos de considerar esto. Causa y efecto, causa y efecto. ¿Ha escuchado eso? Causa y efecto. Causa y efecto. ¿Será esta depresión en su vida o está siendo causada porque sus pensamientos no están siendo llevados a las promesas de Dios? ¿Podría ser una causa? Puede ser, ¿verdad? Y el efecto es como usted está viviendo ahora en depresiones, porque sus pensamientos no están siendo llevados a las promesas de Dios, al Evangelio. Pero también vamos a considerar otras áreas de nuestra vida, porque no solamente vamos a considerar cosas del alma, sino también del cuerpo. Y vamos a comenzar a tratar algunas de esas, porque queremos hacer un balance de las dos cosas. Entonces vamos a hablar un poquito de las ansiedades, La ansiedad se relaciona con el cuerpo, pero tampoco podemos separarla mucho del alma, porque recordemos que somos cuerpo y alma unidos, ¿verdad? Entonces es una condición muchas veces física donde una persona lleva síntomas como taquicardia, desequilibrio en las pulsaciones del corazón, ¿qué es eso, verdad? Dificultad para respirar, mareo, tensión muscular, sudores fríos, falta de apetito. Y dice, yo tengo eso. A mí me pasa eso. Alguien dirá, ay, siento como un nudo en el estómago, ¿verdad? Temblores. Estos son síntomas de una condición. Y no necesariamente es que hay un problema físico en el cuerpo, ¿sabe? No necesariamente, como una infección, ¿verdad? O una enfermedad grave, tal vez no la hay. Pero se presentan esos síntomas. Regularmente las personas que tienen estas ansiedades no siempre viven toda la vida y se presentan y algo las activa en sus vidas. Y estar en una ansiedad constante lo puede llevar a una depresión por largo tiempo. Entonces hay que tener un cuidado de eso, ¿verdad? La noticia de una enfermedad puede ser causa de una ansiedad. Una persona que lleva mucho tiempo viendo las noticias de este mundo. Una situación económica muy ajustada le puede traer una ansiedad. Perder el trabajo le puede traer una ansiedad. No llegar a cumplir una meta propuesta puede causarle ansiedad. No saber qué va a pasar en el futuro puede causar ansiedad. Tomar una decisión equivocada puede causarle ansiedad. No sentirse preparado para enfrentar una situación puede traer ansiedad. No conocer las reglas de cómo hacer algo o participar en algo puede traerle ansiedad. Pecados como la avaricia o el afán llevan a la ansiedad. Recuerdo un episodio en mi vida en que tomé una mala decisión económica. No fue muy grande, pero sí en un momento que no tenía que tomarla. Venía pensando en eso cuando venía manejando. Llegué a la casa, me senté. Oiga, y me comenzó a dar un dolor en el pecho. Yo sentía que me tenía como una pesa en el pecho, así que me estaba oprimiendo. Comencé a respirar raro. Y yo decía, ¿pero qué me está pasando? El pensamiento de esa situación afanosa me llevó a eso. ¿Qué está pasando? La ansiedad había tomado control de mi cuerpo. No había tomado tiempo para pensar en esa decisión antes de dar ese paso. No había orado, no había pedido consejo y me dejé llevar por algo que creí lo mejor. Gracias a Dios pude afrontarlo, pero tuve que reconocer delante de Dios mi imprudencia y especialmente no tuve claro que hay prioridades en nuestras vidas y esperar en Dios. En otra ocasión también recuerdo que fue algo muy
creo que algunos lo he contado, estaba trabajando en lo que era ahora mi casa, cuando estaba el terreno, sin hacer la casa, estaba limpiándolo y había afilado la cuchilla de la máquina porque el zacate era muy fuerte, entonces necesitaba usar cuchilla. Y me había puesto el guante para ponerla, pero después me di cuenta que algo quedó mal y me quité el guante de cuero para volver a tallarla o montarla nuevamente, y la herramienta se me zafó y la mano se me fue contra la cuchilla. La cuchilla se me hundió profundamente en parte de la mano, tomando aquí el dedo pulgar, la base. Y yo vi la herida tan profunda, sentí el frío del metal entrando en la mano. Y entonces yo levanté la mano nada más y recuerdo que le dije a mi suegra que estaba ahí, llame una ambulancia, esto no está bien. Entonces me llevaron ahí al centro médico, la enfermera me comenzó a atender y se me quedó viendo fijamente. Me vio pálido, sudando, casi descompuesto. Yo con la mano tendida así, y me dijo: joven, ¿y usted no confía en Dios? A un pastor diciéndole eso. Yo, ¿cómo es posible? Usted no confía. Hermanos, tenemos que ser recordados a confiar en Dios. La ansiedad y una situación, una enfermedad, algo puede llevar a controlar nuestro cuerpo. ¿Por qué estaba así? Yo venía pensando, y ahora mi mano me va a quedar sin dedo. Y bueno, mira todas las cosas que pensé. Pensé, pero un montón de cosas. Y así nos pasa. Pensamos cosas que no sabemos si van a suceder. Y tomó control de mi cuerpo. En vez de recordar las promesas de Dios. No había cultivado adecuadamente mi corazón y mi mente. Vamos a buscar Lucas 12, 22 al 30. Lucas 12, 22 al 30. Estamos... no sé si voy a poder terminar. Ya casi tenemos que terminar. Voy a leer el pasaje. Solo voy a leer 3 cosas y después casi que ya tenemos que... Lucas 12, 22 al 30 dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis con lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, ni trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió con uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Terminaré la próxima semana, pero primero, un orden correcto de las prioridades. Un orden correcto de las prioridades. En segundo lugar, esperar y confiar en Dios. Y en tercer lugar es: no sigas el ejemplo del mundo. Vamos a ver esto la próxima semana. Tenemos una tarea, ¿verdad? Para cada semana que no debemos olvidar, ¿verdad? Y entonces, antes de salir esta mañana, la vamos a decir. Entonces, el Salmo 43, 5, 1, 2, 3. ¿Por qué te abates? Vamos a ver, 1, 2, 3. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Salmo 43, 5.